En esta lección este será nuestro nuevo objetivo, intentar reproducir hielo, y además ese hielo tiene que tener un par de características concretas. En este caso nosotros vamos a hacernos un cubito tanto con la herramienta de fusión, que es esta versión que tenemos del hielo aquí, como con la herramienta de malla de degradado, que es esta otra versión que tenemos aquí del hielo. Para ello vamos a partir de una forma básica que ya conocemos, que es esta que tengo aquí. A partir de esta forma básica vamos a hacer varias cosas. Lo primero va a ser duplicarla. Y una vez que esté duplicada, vamos a empezar a trabajar con las herramientas que estoy seguro que os van a resultar realmente sencillas. En primer lugar, necesitaría empezar a hablar de las herramientas de deformación. Son todas estas herramientas que tenemos justo aquí, en este botoncito, y que acabo de desplegar para que veáis aquí tranquilamente. Las herramientas de deformación están muy bien, porque me permiten, con diferentes tamaños de pincel, empezar a toquetear un poco la forma irregular que quiero que tenga, en este caso, el hielo que voy a construir. Vamos a suponer, por ejemplo, algo más o menos como esto. Y en cualquier caso, sí deciros a todos que las opciones del tipo de pincel con el que nosotros estamos deformando esta figura siempre serían las que tenéis exactamente aquí. Una vez que hacemos doble clic, como también en las herramientas de transformación, en el cuadro de diálogo de opciones de dicha herramienta. Yo lo que no voy a querer, por ejemplo, son opciones como, por ejemplo, el hecho de simplificar o mantener un nivel de detalle determinado, que sí que me va a interesar, y en cambio voy a querer reducir bastante, vamos a poner por caso 8 milímetros de alto y de ancho, el tamaño del pincel con el que quiero trabajar. De esta forma será bastante más sencillo empezar a recrear todas estas formas para hacer que se adapten al final a lo que yo necesito. Podría incluso seleccionar una sola de ellas y empezar a dibujar y a trabajar y hacer formas que fueran más irregulares. Simplemente para dar una mayor sensación de realismo al hielo que voy a generar. Dado que ya tengo una pieza deformada, como es esta que tenéis aquí, voy a seleccionarla simplemente para que veáis las tres formas. Voy a sustituir el duplicado y ahorrar un poco de trabajo. En esta ocasión creo que ya estoy listo para comenzar a trabajar con mallas de degradado. Y en este caso no voy a crear mallas de forma manual como estoy haciendo en este momento, sino que voy a ir, tal y como hice antes, a la herramienta Objeto Crear mallas de degradado y le voy a decir cuántas quiero. En este caso posiblemente 6x6 o 7x7 quizás sea más que suficiente. Me voy a quedar creo que con 6x6 y con una apariencia de color al centro. También voy a realizar esa misma operación en las otras dos piezas, diciéndoles que quiero crear una malla de degradado de 6x6. Como veis, nuestro hielo empieza a tomar algo de forma. Vamos a ampliarlo un poco, porque hay un par de cosas que os tengo que decir. La primera, todas estas herramientas de deformación que yo tengo aquí, desde esta, que es la herramienta de formar, hasta la herramienta arrugar, es decir, todas excepto la herramienta de anchura, son herramientas que me van a valer para poder pinchar y arrastrar dentro de la propia malla de degradado y hacer una distorsión de la malla. Es decir, cualquier cosa me valdría con tal de que no dé la sensación de ser algo tan absolutamente regular. La cuestión es sencilla. Al final lo que voy a necesitar es algo que dé la sensación de ser un hielo. Voy a deseleccionar todas las piezas y voy a empezar a trabajar de esta forma mucho más rápida, desorganizando esa estructura y después, sencillamente utilizando una técnica basada en colores claros y oscuros que me va a permitir dar la sensación de tener zonas altas y bajas dentro de lo que sería la estructura del propio hielo. Esto podría empezar estando bien. Si a alguien no le gustase demasiado el resultado, siempre podría seguir tocando con estas herramientas y terminar dando una sensación muchísimo más realista. Ahora tan solo quedaría seleccionar alguno de esos puntos y empezar a colorear, dando colores sencillos y siempre basados en un modelo de color base. Para eso voy a convertir el color que quiero aplicar en color global y desde la paleta de color voy a empezar a dar las cantidades de color que yo necesito. Vamos a decirle que quiero mostrar las opciones y a partir de aquí ya tengo la capacidad de poder ir recortando toda la cantidad de tonalidades que necesito. Como podéis apreciar, esto se va a convertir en un trabajo realmente sencillo. Lo único que tengo que tener es un poquito de paciencia, dado que efectivamente la forma de colorear todos estos puntos al final lleva un poco de tiempo, como es lógico. Voy a volver de nuevo a distorsionar un poco estos colores, que no queden demasiado rectos. Vamos a pasar
inmediatamente a la segunda pieza, que es la que vamos a colorear mediante fusiones. La forma de colorear esta pieza mediante fusiones es extremadamente sencilla. Yo voy a coger la herramienta del lápiz y con ella voy a dibujar dentro una pieza grande. Por ejemplo, una pieza que haga esto. Voy a soltar el ratón allá donde empecé, justo donde se ve ese circulito pequeño, porque eso es lo que me indica que la pieza se va a cerrar. Después, solamente utilizando el mismo lápiz, podría perfeccionar un poco este dibujo, y lo más importante es que este dibujo tenga exactamente el mismo color que tiene la pieza de debajo. Para esto lo que voy a utilizar es la herramienta del cuentagotas, que tengo precisamente aquí. Si yo hago un clic en esta zona, automáticamente tengo el mismo color. Esto es importante. Voy a sacarla por aquí para que la veáis. Y dentro de ella quiero volver a dibujar otra pieza, en este caso un poco más pequeña, pero que también esté cerrada, en la cual el color que voy a aplicar es un color, en esta ocasión, muchísimo más claro. Vamos a poner, por ejemplo, hasta un 3%, un 4% de color. Lo siguiente, como podéis imaginar, será hacer un clic en esas dos piezas para generar la fusión. Y después colocarlo aquí encima, porque ese es el misterio real de cómo voy a trabajar con esto. Al final, repitiendo estos pasos unas cuantas veces, podríamos llegar a reproducir los hielos con la precisión de los que os dejo aquí mostrados. Mallas de degradado en el caso del hielo de la izquierda y fusiones en el caso del hielo de la derecha.